Bueno, muchas cosas para analizar en el programa de esta noche, un programa en el que vamos a contar con la ayuda y la colaboración de Noa Presas. Moi boa noite. Julio Ramsés, moi boa noite. Recén chegado dende Madrid, como quedaron as cousas na capital do Estado? Bueno, están. Imos falar delas enseguida. María Bastida, moi buenas noches. Por la capital de Galicia, que tal quedaron as cousas? Muy bien, todo tranquilo. Y Ernesto Sánchez Pombo, moi buenas noches Buenas también. noches, por la capital de La Coruña queda todo bien. Todo estupendamente. Bueno, enseguida, como decía, vamos a diseccionar la jornada, pero hoy hemos de decir que sentimos un poco de vergüenza de ser europeos. Como saben, los jefes de gobierno de la Unión Europea acaban de suscribir un acuerdo con Turquía, en virtud del cual van a pagar a este país para que reciba a los refugiados que en este momento se encuentran en la frontera de Grecia, tratando de buscar un sitio en el que poder sobrevivir, en el que poder continuar con sus vidas. Europa promoverá un proceso de expulsiones masivo, sobre cuya ilegalidad, por cierto, ya se está alertando a diestra y siniestra. La misma ONU ha dicho hoy que cree que no es legal lo que la Unión Europea pretende hacer. Como saben, la mayoría de estas personas están desde hace días soportando condiciones infrahumanas en la frontera de Europa, con la única intención, como llevamos contando todos estos meses, de llegar a un lugar seguro. Escapan casi todos ellos de la guerra de Siria, pero también de otros sitios en los que es muy complicado en estos momentos vivir. Hay alertas de muchísimas ONGs diciendo que hay muchos niños involucrados en este proceso. Como saben y como acabamos de insistir, la respuesta de Europa en estos momentos está siendo deportaciones masivas, aparentemente ilegales, de cientos, miles de personas que lo único que buscan es un lugar donde poder vivir. Vamos a hablar durante el programa de esta noche con una persona, un gallego, que ha decidido remangarse y ayudar. Se llama Pablo Camino, se encuentra en estos momentos en el entorno de la isla de Lesbos y vamos a intentar hablar con él en cuanto su trabajo nos lo permita, porque la condición de esta comunicación es que él tuviera un momento para poder atendernos y contar la situación con la que se ha encontrado. Llegaba a Lesbos en las últimas horas, procedente desde aquí, desde Galicia, con la intención, como decíamos, de echar una mano en esta locura que se ha desatado en Europa y que yo, Ernesto, no sé qué crees que puede acabar provocando. Pues puede acabar provocando una catástrofe mundial de unas proporciones que no nos imaginamos, de la cual serán responsables los presidentes de este gran invento que es la Unión Europea, incluido el presidente español que ha apoyado esta juerga, ¿no? A mí me parece absolutamente inaceptable, es decir, como no he visto nada. Yo, de verdad, que un movimiento de estas características, porque esto podía ocurrir en otra época en la que no veías las imágenes, en la que no te enterabas, en las que no sabías. Estamos perfectamente informados de lo que está pasando, perfectamente informados de lo que está pasando. Hemos creado una Unión Europea con una de los grandes logros, es la capacidad que tenemos para solucionar problemas los unos de los otros. Bueno, pues llega un momento en que no solo no rechazamos a los refugiados, sino que además traficamos con ellos. Es decir, te cambio un sirio por un afgano y además no sé qué. Y estamos negociando, Fernanda, con un país que se destaca, que es Turquía, que se destaca por no respetar precisamente los derechos humanos. Es un país que está cargado de problemas con los derechos humanos. A ver, hemos conseguido establecer esa comunicación. Pablo Camino, muy buenas noches. Hola, boas noites. Bueno, Pablo, contanos un pouco onde estás nestes momentos, que te atopaches, a zona na que estás traballando. Como decíamos hai uns minutos, eres un galego que decidiu remangarse e tratar de botar unha mau nesta tragedia colectiva que están vivindo miles de persoas e que estamos bueno, pues contemplando dende aquí, dende Europa. Onde estás e que estás vendo? Bueno, pois nada, eu acabo de chegar ahora mismo á isla de Lesbos y pues todavía no me ha dado tiempo a ver nada porque acaba de aterrizar o vuelo fai un momentiño. Con que intención chegas a Lesbos, Pablo? Pois ca intención de botar unha man no que faga falta. A ONG que veño é Proactiva Open Arms e a súa función principalmente é que non morra nadie afogado no viaxe desde Turquía hasta Europa. Bueno, ti eres integrante do Club de Natación e Salvamento da Estrada, eres de Cuntis. Por que decides dar este paso, Pablo? Pois a verdade é que decido dar este paso porque cando vin, bueno, chamei a un compañero que estaba colaborando con esta ONG para darlle ánimos cando me enterei que viña para aquí e me dixo que facía falta máis xente e que eu podía, a lo mellor,
cumplir o perfil que buscaban. E entonces, unha vez que vin que podía botar unha man, pois decidíme a vir hasta aquí. Supoño que aínda non tes exactamente asignada a túa función, pero en principio, Pablo, que é o que podes facer nestes próximos días que vas a estar aí en Lesbos? Pois vou facer o que me pidan para axudar a xente que chega aquí. Pero en concreto, vas a estar atendendo as embarcacións, vas a estar en costa, non sabes aínda? Sí, temos embarcacións e estaremos en costa tamén. Eu non sei se tiveches ocasión de falar con as persoas que fixeron esta viaxe hasta Lesbos contigo, un pouco que o que se está dicindo nestas horas aí, nesa illa grega. Sí, pois nada, que a estes días atrás estaban chegando un montón de barcos con xente desde a costa turca, pero a verdade é que eso, eu acabo de chegar ahora e todavía me estou un pouco menos que baixando a maleta do coche. Chegando, tomando pena en terra aínda, non? Correcto. Bueno, supoño que en calquer caso, supoño, Pablo, en calquer caso que tiveches ocasión estes días de, ver imaxes do que está pasando nesa zona. Dende casa, que pensabas cando vías eso nos telexornais? Claro, pois, o que pensaba, supoño que será o que pensa a maioría da xente, non? Que isto é unha tragedia horrible e que non debería estar pasando, por suposto, e que intentaremos vir hasta aquí para botar unha man e polo menos que non afoguen no viaxe, intentando chegar ás costas. Supoño, falabas hai uns días con compañeros de La Voz de Galicia dicindo que tamén pode ser unha oportunidade para valorar as cousas que temos aquí, non? Cando estamos quentes na casa vendo o mundo a través da tele, non? Porque sí, a xente que ven aquí seguramente tiña unha vida cómoda no seu país e de repente, pois, as cosas, sin buscalas, se poñen feas e te ves envolto nun problema que ti non has buscado, no que tes que salir do teu país, tes que deixar todo atrás, cunha man adiante e outra detrás e marcharte a buscar refuxio onde sea, supoño. Bueno, Pablo, pois estaremos, vamos a encordiarte, vamos a molestarte nos próximos días para que nos contes, unha vez que xa empeces a traballar, a colaborar con esa ONG, que o que está pasando aí en Lesbos, despois destas noticias que estamos recibindo, e que, como decía eu, ao principio, parecen indicar que nestas horas non temos que estar moi orgullosos do que está facendo Europa con toda esta xente. Bueno, pois non podo opinar tampouco porque non estou máis ao tanto das noticias do que pude ver ahora mismo por internet nada máis baixar do avión. Entonces, pois non sei moi ben nin como son as últimas novas. Bueno, pois non te preocupes, nos intentaremos contactar contigo nos próximos días para que nos contes o que está acontecendo. Moitísima sorte e noraboa polo teu compromiso, Pablo. Vale, moitas gracias. Graciñas, unha aperta moi forte. Bueno, pido unha valoración, moi breve, María, desta decisión que decía da Unión Europea. No puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Ernesto. O sea, a mí, sí es verdad que yo escucho ya a Jean-Paul Juncker hablando del tema de la legalidad. A mí me da igual que sea legal o que sea ilegal. Esto es una indecencia, es una cuestión absolutamente inhumana. A mí, de verdad, no me cabe en la cabeza que nos hinchemos a hablar de solidaridad, de ayuda, de lealtad, de no sé cuánto, de fraternidad y que estemos haciendo esto con seres humanos. En relación con lo que decías tú, del no saben, ¿no? Que si no vemos, que si no saben tal, me recuerda tanto a otras situaciones donde también decíamos, no, es que no lo sabían, es que no conocían, es que no sé cuánto, y en aquel momento también se sabía, vimos las consecuencias de aquello y esto es indecente. Sí, bueno, me parece que es un proceso espantoso, donde se está haciendo deportaciones masivas de personas y nos recuerdan aquellos trenes que huían de la guerra, en la guerra civil, hacia Francia en condiciones lamentables, personas dependientes, sin recursos, que lo dejaban todo atrás. Entonces, también veo que los estamos mandando a Turquía, un país que ha sido acusado de deportaciones masivas en la frontera de Siria, un país en que no se respetan los derechos, que ha cerrado un periódico de una forma pues bochornosa, y un país, aunque aún encima le pagamos un puñado de moneda, sus 3.000 millones de euros para que hagan esto. Con lo cual es vergonzoso. Estamos subcontratando la frontera. Para que entre antes en Europa. Exacto. Entonces me parece que es un trato bochornoso y que no responde a lo que es la hidalguía de Europa, que se ha constituido pues defendiendo los derechos humanos, defendiendo pues la
la dignidad de la persona, que esos son nuestros cimientos. La verdad es que las imágenes que están llegando de Son las fronteras son tremendas, como decía, con muchísimos niños involucrados en todo este proceso, con temperaturas moi bajas, con lluvia. Noa, Claro, que o que estamos vendo é unha Unión Europea que quita a carauta, non? Que se nos vende como o paradigma do bon facer social e realmente o que está facendo é tráfico con seres humanos, literalmente. Eu quero incidir no que dicía o compañeiro de que habitamos a sociedade do coñecemento, non? Que agora o rapaz este de Cuntis que está ali pode, mediante o seu teléfono, mediante a comunicación con nós, mediante internet, difundir o que está pasando, non? Pero cal é a outra realidade negada que pode haber noutras circunstancias, non? Eu espero que isto sirva para que socialmente sexamos capaces de facer presión, como se fixo coa guerra de Irak e con outros acontecementos para que se free. Fíxate, Noa, é un pouco desolador porque como despois imos falar hoxe, fixose pública a enquisa do CIS, non é a de intención de votos e de problemas que preocupan os españois. O certo, María Cabegato antes advertíame cando estaba preparando bueno, pues toda a información da enquisa do CIS que este asunto dos refuxiados non preocupa en España. Nestes momentos non está na lista do que máis preocupa. Bueno, certo que a enquisa foi feita fai case un mes, entón bueno, pero esperemos que... Refugiados leva tempo, non? Aparece sí. no número 39 da lista de preocupacións e, bueno, como complemento, só o 1,6% ve a violencia contra a muller como unha preocupación tamén. Cousas extrañas que aparecen nesa enquisa do CIS e que tamén indican algo de que tipo de sociedade podemos ser. Quería apuntar algo, si me deja. No, a mí lo que me llama mucho la atención es que quienes deciden, quienes están decidiendo sobre el futuro de esta gente son unos señores que vuelan en avión privado, que llegan con un séquito tremendo a Bruselas, que además viajan en unos Audis con tapicería de cuero, y entonces llegan allí y dicen, pues vamos a negociar con Turquía porque estos que se vuelvan para atrás y vuelven a sus respectivos países y nos dicen a los ciudadanos de a pie lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Pero ¿qué categoría moral tiene esta gente? ¿Qué categoría moral van a tener ahora los presidentes de gobierno que han estado allí para decir a sus ciudadanos lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer después de este espectáculo lamentable? Bueno, el asunto de los refugiados, sin duda, uno de los grandes asuntos que Europa tiene en estos momentos encima de la mesa. Preguntaba por las consecuencias, por qué va a pasar en el futuro con este asunto. Y yo creo que es hora de que como continente empecemos a avergonzarnos de algunas cosas y de las decisiones que se están tomando en nombre de todos nosotros. Aquí en España, mientras tanto, ¿qué sigue sucediendo? Bueno, pues lo de siempre. Es cierto que en la encuesta del CIS también se apunta a que el hecho de que no haya gobierno, que haya un gobierno en funciones desde el pasado mes de diciembre, la verdad es que no le preocupa lo más mínimo a los españoles. La corrupción sí preocupa, pero el hecho de que no haya gobierno, no. Hoy escuchamos a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, bueno, pues actuar una vez más de verso libre dentro del entorno de Podemos y de las confluencias tal y como se denomina desde Podemos. Carmena lo que dice es esto que vamos a oír ahora. Con orgullo es cómo el ayuntamiento funciona gracias a que hubo un acuerdo de investidura, gracias precisamente al Grupo Socialista, y que los acuerdos de investidura son un instrumento muy interesante que tenemos que acostumbrarnos a manejar cuando no hay grandes mayorías en la política, nada más. Pero entonces deberían sentarse, porque ayer parecía que... Mira, sentarse siempre, te quiero decir, o hablar de pie, pero yo recomiendo sentarse para hablar, pero hablar y hablar. Es que de verdad es la nueva, entiendo yo, que es una nueva etapa de la política de este país que nos tiene que acostumbrar a tener otros sistemas, otras maneras de entendernos. Bueno, Manuela Carmena, escoltada por una sonriente Esperanza Aguirre. Julio, ¿encaja con la forma de ser de Carmena? Carmena parece que está apostando claramente porque hay un acuerdo para que la investidura de Pedro Sánchez se produzca. ¿Encaja este tono con ella? ¿Va por libre? No, encaja perfectamente con su manera de ser. Y es que ella habla por experiencia. Ella le ha ido muy bien, empatando y llegando a un acuerdo con el Partido Socialista, en que es cierto, no se le ha pedido nada a cambio. Y fue simplemente un acuerdo de investidura que una vez realizado, pues le permite tomar una serie de políticas, haciendo un pequeño debate, un pequeño diálogo con el Partido Socialista, que la sigue sustentando, o que con crisis que son conocidas por la ciudadanía en general. Entonces, el talante de Carmena sí que es un talante conciliador. No olvidemos que es una persona que ha colaborado con el Partido Socialista en múltiples ocasiones, ha sido asesora de Patxi López en el País Vasco, y ha sido una persona, y sigue siendo, miembro de la Fundación Alternativas, que es una fundación del Partido Socialista, con lo cual es una persona que tiene cariño al Partido Socialista y que es consecuente
gente con lo que opina, con lo de coger y hacer un consenso, hablar con todos los colectivos, incluso pues ahora que ha estallado recientemente un conflicto en Madrid con las bandas latinas, pues es partidaria de un diálogo, una mediación con ellas, cosa que me parece positiva, con lo cual es su esencia. ¿Es homogéneo el grupo de gobierno, el grupo de la alcaldesa? Porque desde aquí parece que hay, bueno, algunas tensiones o algunos puntos de vista diferentes en la forma de entender la gestión municipal. Exacto, pues no lo es, y por eso de ahí viene su talante conciliador. En el grupo de Ahora Madrid pues conciben personas que proceden de Izquierda Unida y que incluso todavía siguen siendo miembros de Izquierda Unida, aunque se hayan presentado con Ahora Madrid, personas que proceden de Podemos, que es el mayor núcleo, personas que proceden de colectivos vecinales, personas que provienen de Ganemos. Entonces eso genera una amalgama que es difícil de gestionar y se gestiona pues toda a base de un talante de unión que es el que tiene Carmena y de conciliación, la abuelita. A la abuelita. Ernesto, en todo este lío de las negociaciones, que yo insisto, parece que a los españoles, según el CIS, les está importando más bien poco todo lo que está sucediendo. Es que no notamos que estamos sin gobierno, es ¿eh? que... No lo estamos notando. Estamos prácticamente como hace 6 meses. Lo que apunta Carmena desde hace días ya, ¿qué te parece? No, es que hoy leí una cosa de que no solo lo apunta Carmena, parece ser que Rejón y Descansa están un poco ya en la línea de que deben de facilitar el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que la diferencia que hay entre Carmena, que es notabilísima entre Carmena y Pablo Iglesias, es una diferencia de recorrido, de talante y de experiencia, ¿no? Es decir, Carmena es una señora que viene con un recorrido larguísimo, que ha tenido que negociar toda su vida, que ha tenido que hablar y que dialogar. Y Pablo Iglesias es una persona que acaba de llegar, ¿no? Y que tiene todavía el impulso de la juventud, de que, oye, que hace un año estábamos en Sol y hoy estamos en el Parlamento allí mandando y tal. Y yo creo que esa es la diferencia. Dejadme, porque vamos a hacer un pequeño recorrido por el perfil de Manuela Carmena. Bueno, llegó al Ayuntamiento de Madrid después de acumular un gran prestigio en el mundo de la judicatura. Ella fue jueza de vigilancia penitenciaria y, como decía, entre la parte más progresista de la judicatura era todo un referente. Marina Cadegato, muy buenas noches. Llegó al Ayuntamiento de Madrid y desde entonces la verdad es que Julio Ransés decía que era como la abuelita, bueno, y ha acumulado una serie de intervenciones un poco llamativas, un poco naifs. Sí, podemos empezar por lo político si quieres, porque no es la primera vez que Carmena va por libre, como nosotros decimos. También lo hizo en estas otras imágenes que vamos a ver, las famosas imágenes de Carmena paseándose por Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, como que enseñando este buen rollo, podemos decir, entre estos dos partidos que en un principio, bueno, Podemos, aunque ella no sea de Podemos, sí estaba apoyada por Podemos y el PP del brazo, que fue una imagen bastante de ganchete, simbólica. exactamente, de ganchete, que decimos aquí. ¿Las tenemos esas imágenes? Sí, las tenemos. Las vemos. Ya las habíamos visto. Bueno, pues la imagen efectivamente de Manuela Carmena con Cristina Cifuentes paseando por Madrid como si fueran dos íntimas amigas que van compartiendo bueno, pues lo que van viendo, ¿no? Más cosas, Marina. Pues que va por libre en lo político, pero también en otras cosas, porque invitan a Manuela Carmena al Vaticano para hablar del cambio climático, y ella va, efectivamente habla del cambio climático, pero también habla de otras cosas. Invita, por ejemplo, el Vaticano a reflexionar sobre la prostitución. Es esta la declaración. En los institutos, en los colegios, donde entre los muchachos se suscita el tema de por qué uno va de putas, por qué uno acepta la prostitución, etcétera. Bueno, pues esto es lo que comenta en el Vaticano. Quien la conoce dice que en realidad Manuela Carmena dice en cada momento lo que piensa, independientemente de que sea el escenario adecuado o independientemente de que la gente se sorprenda con lo que ella dice, ¿no? Y se ve también que lo de la limpieza es una cosa que le preocupa especialmente, y con esto de que los ciudadanos como que participen en la limpieza de la propia ciudad. Ella lo hizo varias veces. Por ejemplo, sugirió que los universitarios deberían barrer las calles de Madrid después de los famosos botellones, que los iba a obligar a hacerlo. Sugirió también un concurso en el que los niños tenían que recoger las colillas de los padres de la calle, y también otro que seguro que te suena, que era sobre la limpieza de los colegios. Sí, una de las primeras medidas que anunció, que enseguida tuvo que rectificar, efectivamente, y que tenía que ver con crear cooperativas de madres, además con una referencia de género que no pasó desapercibida, ¿no? Sin hablar de los padres, escuchamos. Tener pues contratos integrales para la limpieza de los institutos, de los colegios, sean cooperativas de madres que realmente pues están a lo mejor dispuestas hasta ganar lo mismo que ganan los empleados de las grandes multinacionales.
Bueno, hacía pocas semanas que había llegado al ayuntamiento, fue acumulando intervenciones públicas y la vimos en un foro hablando de servilletas. La idea era un poco cómo vender mejor el Ayuntamiento de Madrid de cara al turismo y ella dijo que una de las formas era estimular la creatividad del ayuntamiento, así. Política de comunicación tenemos que tener en el turismo. A mí me encantaría, por ejemplo, que en los bares de Madrid, pues las servilletas que se utilizan, como normalmente no fueran de una empresa cual, sino que fueran del Ayuntamiento de Madrid, con dibujos de turismo, con esquemas que la gente dijera, caramba, qué bonito, hasta aquí llega Madrid. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? Nadie, porque no hemos concebido esa función de la administración como una administración más creativa. Bueno, ¿quién se ha puesto a pensar en las servilletas del edificio en el que a lo mejor ya estamos, con lo cual a lo mejor no necesitamos que ese dibujo esté en la servilleta y sobre todo, ¿quién pagaría esas servilletas? Llegó la Navidad y siguieron pasando cosas en torno a la alcaldesa. Sí, varias polémicas. Una de ellas tiene que ver con estas imágenes que vamos a ver a continuación y fue quién invitó, Carmena, a una cena en Cibeles. Pues invitó a cerca de 300 sin techo para que hiciesen allí la cena de Nochebuena. Y te digo el menú, Fernanda, si quieres, fue sopa de marisco, langostinos y dorada al horno. Esta fue sin duda una de las grandes imágenes de Carmena acerca de la Navidad, pero hubo otra que seguro que te acuerdas, fue la cabalgata, la famosa cabalgata. Manuela Carmena organizó una noche con reinas magas, música de discoteca, carrozas futuristas, trajes laicos y ninguna alusión a la religión. Bueno, las reinas magas, que dieron muchísimo que hablar también, otros ayuntamientos que trataron de hacer una cosa parecida y que finalmente provocó algún revuelo político también, en el entorno del Partido Popular, sobre todo alguna diputada que se sintió ofendidísima con esas reinas magas que eligió el Ayuntamiento de Madrid. Cosas que están pasando en estos momentos de negociación. Manuela Carmena diciendo que pueden llegar a un acuerdo como consecuencia de lo que también está pasando en el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy escuchábamos a otra mujer, en este caso del Partido Popular, se llama Celia Villalobos, es en estos momentos vicepresidenta del Congreso de los Diputados, a pesar de su afición a jugar al Candy Crush, que sorprendió a todo el mundo con una declaración referida a Pedro Sánchez. No se fijen tanto en el fondo, que a lo mejor no sorprende tanto, sino en la forma. El señor Sánchez ha fracasado en la investidura, el señor Sánchez nos ha tenido en un circo a 7 pistas durante este mes, ha sido un pasillo de comedias y sigue en la misma actitud. Está intentando salvar su culo. Lo que está intentando es que cuando llegue el Congreso del Partido Socialista en mayo, él siga siendo secretario general. Lo demás le importa una higa. Eso es lo que está pasando en este momento. Y eso es lo que debería cambiar y lo que el señor Sánchez debería hacer, si es tan dialogante y quiere tanto cambio, es escuchar. Bueno, no sé si repetir la expresión de Celia Villalobos. ¿Tú podrías repetirla, María? No, teniendo en cuenta que compartís ideología. Bueno, pues eso es mucho. Eso es mucho. No sé. Pero de estar en el mismo partido a compartir ideología con Celia Villalobos. Exactamente. Compartís militancia. No lo repetiría nunca porque mi madre me mandaría a lavarme la cara boca con lejía al llegar a casa. No compartís el chofer porque Manolo no está de chofer tuyo, pero... Tampoco le gritaría nunca así a mi Manolo. Bueno, está la forma, la manera de expresarse de Celia Villalobos, que yo no sé, bueno, pues ¿qué representa Celia Villalobos en estos momentos? No sé lo que representa, pero a mí me parece exactamente lo mismo que cuando la encontraron jugando al Candy Crush en el Congreso de los Diputados. Exactamente igual de propio, me parece. Esto con respecto a la forma, con respecto al fondo... ¿O ya ni lo escuchaste? La verdad, hombre, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es un poco curioso, ¿no? O sea, está dando ahí unas largas, está en una estrategia de desgaste, de tensión, de desprecio al de enfrente. Ahora me voy con unos, ahora hablo con los otros, estamos todos un poco descolocados y demás. Conste que yo quiero decir que lo que acabo de ver de las declaraciones de la señora Carmena no difiere mucho de lo que yo siempre he mantenido. O sea, yo también creo que los acuerdos de investidura son buenos, siempre he defendido que un gobierno en minoría me parece la opción más democrática cuando realmente hay una democracia sana y viva, ¿no? Porque te obliga, como bien decía él, ¿no? En las crisis y demás, pues te obliga a llegar a acuerdos puntuales.
el único punto en el que yo discrepo, como no puede ser de otra manera, es quién tiene que encabezar eso, ¿no? O sea, me parece igual de sano, propio y coherente apoyar la investidura de Pedro Sánchez, según su argumento, que en el mío de apoyar la investidura de Mariano Rajoy. No apresas estas declaracións tan chamativas de Celia Villalobos. Isto foi me volver o tema do CIS, non? Como van ter preocupación os veciños e veciñas do Estado español, porque claramente estáse visibilizando que efectivamente o que pasa ou deixe de pasar estes días nas negociacións parece que non afectan directamente os cidadáns porque non están sendo capaces de xestionar, de chegar a algún tipo de acordo e dar solucións. Entón é lóxico que as persoas non vexamos como solucións aos nosos problemas un hipotético pacto, non? As urxencias que había, as promesas de cambio, de derogación da reforma laboral, de derogación da LOMCE, todo iso non é do que se está falando, estáse falando de que si volta aos Reyes Magos, que si este tipo de historias. Fíjate, acabamos de falar no programa dos desafiuzamentos que lonxe de desaparecer da sociedade española pues siguen en cifras bastante semellantes ás que se sufrían hai uns meses. ¿Alguna opinión de Celia Villalobos, Julio? Pues bueno, las formas son evidentemente deprimentes, pero son en su línea, que llama pues a un señor que tiene rastas, dice, bueno, pues si no tiene piojos, pues que venga, ¿no? O que coge, que llama deshonesto a Pedro Sánchez por aceptar la oferta que le ha hecho su majestad el rey, ¿no? Pero ya entrando en el fondo, pues a mí me parece que es ridículo, porque ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio, porque verdaderamente pues, todo el mundo pues, va en función de sus propios intereses. Y lo mismo que dice ella de Pedro Sánchez, pues se podría decir pues, de Mariano Rajoy, que parece que también que tiene un cierto apego al sitio. Pero incluso entrando... No es lo mismo ni parecido. Bueno, yo pienso que alguno lo podía considerar parecido. Bien, pero no es lo mismo ni parecido. Pero sin embargo, ya simplemente haciendo una única anotación de la investidura de Pedro Sánchez, pues hay que decir que ha al menos abierto el plazo para que se cumplan los 2 meses, porque en este país, hasta que no queden 2 o 3 días para que termine el plazo, nunca hacemos nada, sea lo que sea. Con lo cual, pues ha hecho un servicio pues, al país que no ha hecho otros gobernantes, que no ha hecho el propio Mariano Rajoy, pues abriendo ese plazo. Y ha supuesto un ejercicio de responsabilidad, porque lo ha intentado, ha negociado, ha hablado con otros partidos políticos y ha conseguido pues, generar con otro partido político una mayoría en el Congreso, que no lo ha conseguido, pero lo ha intentado. Con otros partidos políticos poniéndole... un partido político que nega a existencia de violencia de género, no sé, y aparte, o sea, un servicio a la ciudadanía prescindiendo de la parte más votada, o la parte que representa a la mayor parte de esa ciudadanía. Yo creo que no eres Julio, yo creo que no eres justo diciendo que Mariano Rajoy no le ha prestado grandes servicios a este país. Ha acabado con la clase media, ha acabado con el estado de bienestar, ha acabado con la sanidad. Mariano, ¿quién acabó con eso entonces? Pedro Sánchez, ¿no? Pablo Iglesias tampoco. Zapatero. Pues Zapatero, perdón. Fue Zapatero, no me había dado cuenta. Perdón. Vamos a ver, lo de Celia Villalobos yo creo que no merece en unos términos normales ni respuesta. Ha tenido unas horas de gloria, ha aparecido en los telediarios, ha hecho el tonto como siempre, igual que Manolo, igual que Candy Crush, igual que todas estas cosas. Pero a mí lo que me parece que sí que debería de reflexionar alguien en su partido y decirle que no puede hacer estas cosas. Es vicepresidenta de un Congreso de los Diputados. Y, hombre, yo creo que se pueden decir las cosas y decirlas de otra manera. Y yo creo que cualquiera de nosotros tenemos, no sé, la justificación de calentarnos, pero ella no. Y después, déjame que le diga a María una cosa que sí que te lo quería decir. Mira, el señor Sánchez está salvando el culo, o intenta salvar el culo, de la misma manera que lo intenta salvar Mariano Rajoy. No, yo creo que de la misma manera que lo intenta salvar Mariano Rajoy y que lo intenta salvar Albert Rivera y que lo intenta salvar Pablo. Déjame que avancemos un poco porque, como decíamos, Centro de Investigaciones Sociológicas que analiza las preocupaciones de los españoles. Es cierto que es una metodología particular que algunos consideran no acaba de reflejar profundamente qué es lo que inquieta a los españoles, pero en cualquier caso es un apunte, por ejemplo. Parece bastante claro, Marina, buenas noches otra vez, que la corrupción sí que está en estos momentos, entre las cosas que los españoles creen que está un poquito mal. Sí, crece, Fernanda, claramente crece en este último barómetro del CIS la preocupación por la corrupción. De hecho, lo vamos a ver aquí, ha subido 8 puntos en comparación con la anterior encuesta, que fue del mes de enero. 8 puntos ha subido la preocupación de los españoles por la corrupción. Ahora le preocupa al 40% de los españoles.
españoles este tema. Pero hemos encontrado otras curiosidades en esta encuesta. Una de ellas, ya la adelantábamos antes, tiene que ver con la ausencia de gobierno. Resulta que solo un 1,4% de los españoles está preocupado o inquieto por esta cuestión, la falta de gobierno en nuestro país. En la misma cifra, por cierto, de aquellos que se sienten inquietos también por la independencia de Cataluña. Seguimos con otros datos curiosos de esta encuesta y que tiene que ver con aquellos que se declaran votantes del PP. Son el que en menor porcentaje se manifiestan preocupados por los problemas, aquí los vemos, por los problemas de corrupción. Un 13% de los votantes del PP están preocupados por este problema, mientras aquellos que votaron en Marea, un 46% dicen estar preocupados por este tema. Por cierto, una cifra bastante superior a la de los votantes de Podemos. Y ya que estamos hablando de En Marea, pues nos ha llamado también la atención esta otra pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿con qué forma de organización del Estado está usted de acuerdo? Y miren la respuesta de los votantes de En Marea. El 59% de sus votantes prefieren un modelo como el actual, un modelo de comunidades autónomas como el que existe ahora mismo en nuestro país. Un 32% prefería que las comunidades autónomas tuviesen más autonomía y solo un 4,5% hablan de la posibilidad, dicen que preferían que existiera la posibilidad de que las comunidades pudiesen ser independientes. Seguimos hablando de En Marea. La siguiente pregunta tiene que ver con el sentimiento de uno. ¿Se siente usted más español o más gallego? Y ojo a la respuesta. Seguimos hablando de En Marea. El 59% de los votantes de Marea, se siente tan español como gallego, mientras que el 32% se siente más gallego que español. También curiosa es esta otra cifra. Resulta que, creo que está equivocado, aquí tenemos el 4,5% de los votantes de En Marea dice sentirse únicamente español. Nosotros nos preguntamos si esos son los famosos votantes de En Marea que vienen del Partido Popular. Se pide ahora al votante que sitúe a su voto, al partido en el que votó, dentro de la ideología política, más a la izquierda o más a la derecha. Este es el resultado de En Marea. Así se sitúan, vemos más hacia la izquierda, 100% de izquierda, se sienten el 18%, esta es su ideología, el pico, el 27%, siempre más hacia la izquierda, el 9% se declara del centro, pero aquí tenemos el famoso dato, aquí más cerca de la derecha, entre el centro y la derecha, el 4,5% otra vez de los votantes de En Marea. Esto, como decíamos, era En Marea, pero vamos a seguir y vamos a ver ahora cómo se sitúan los votantes de Podemos. Lo vemos otra vez hacia la izquierda, pero ahora menos 100% de la izquierda que los de En Marea, muy en el centro, entre el centro y la izquierda, y vemos que aquí del lado de la derecha los votantes de Podemos no se sienten identificados. Nos vamos con Ciudadanos, porque es curioso ver cómo, según el CIS y según los propios votantes de Ciudadanos, Ciudadanos es efectivamente un partido de centro. El 39% de sus votantes lo considera de centro, el 1% totalmente de izquierdas y el otro 1% totalmente de derechas. Son autoubicaciones, ¿no? Cómo se autoubica la gente que vota cada uno de esos partidos. Nos detuvimos de una forma tan particular en Marea porque es la primera vez que el CIS refleja bueno, pues los comportamientos, los sentimientos de las personas que votaron a esta organización, a este grupo de partidos en las pasadas elecciones generales. Yo no sé si os llama algo la atención, Noa. Empezo por ti. Como non? Non, a mí non me chama demasiado a atención, quero dicir, por moito que o debate se focalizase moito no tema identitario e demais, é certo que aquí non hai unha base cun sentimento identitario tan forte como noutras nacións do Estado, por moito que outros traballamos porque así sexa, e en Marea Podemos non é unha forza estritamente nacionalista, entón, aínda que sí que sexa capaz na súa coalición de aglutinar pois forzas nacionalistas e demais, sí que é certo que
ten unha banda máis situada na esquerda que permite ampliar máis a base Supoño votante. que aparte aí non aparecen, lóxicamente, porque non son votantes de Marea, os votantes do Bloque Nacionalista Galego, que mellor sí que terían autoubicacións distintas, non sei. Bueno, eu asumo que unha porcentaxe alta de votantes que nos tivemos noutro momento confiaron desta volta en Marea. De todos modos, estas enquisas, pois iso, tamén son un pouco relativas sempre, pero vaya, quero dicir que a min tampouco me sorprende demasiado, entendo que nesa proposta política podía caber un abando de xente desde un sentimento máis nacionalista a outro menos, vaya. Bueno, Ernesto, te llama la atención algo, Sí, insistíamos, me llama la atención 59% de los votantes de Marea prefieren que el sistema el Estado de las autonomías se quede tal y como está, es uno de los datos que se aportaba. Me llama la atención eso, yo creí que efectivamente, igual que no, yo entendía que en Marea había una mayor presencia de nacionalistas, sobre todo gente que en anteriores ocasiones había ido con el Bloque Nacionalista Galego, y me sorprende mucho la concepción que tienen del Estado. A las encuestas hay que darles la importancia que hay que darles, ¿no? Sí, y sobre bueno, todo... simplemente un inciso, eso comentábamos hoy en la redacción, porque la encuesta del CIS es muy divertida para verla. Había un dato muy gracioso que era el porcentaje de votantes de Podemos que iban a misa en 3 semanas era superior al porcentaje de votantes del Partido Popular que iba a misa en 3 semanas, que es un dato bastante llamativo en principio, ¿no? 3,6% frente a un 3%. Pero hay un dato saliendo de ahí que sí que me resulta preocupante, y es el de la corrupción, donde el 13% de los votantes del Partido Popular, es decir, prácticamente nadie se preocupa por el segundo problema, que el resto de los ciudadanos entendemos que es un problema María, ¿cómo grave en el explicas país. tú efectivamente ese porcentaje tan llamativo, tan bajo, tan escuálido? Pues mira, me lo explico única y exclusivamente porque es una encuesta. Yo lo que sí te puedo decir es que yo personalmente como votante, no, pero como militante... ¿Tú eres del 13 o del 77%? No, yo soy de las que me preocupo el 112%, es decir, ya no como militante, perdón, como votante, sino como militante del Partido Popular, me preocupa mucho más la corrupción que ha saltado, con independencia de las cifras, con independencia de que los datos de los de enfrente y de los de al lado sean muy superiores, me importa un bledo, a mí me preocupan los míos, y por una razón muy básica. Creo que nos ha dañado profundamente, a la marca, entre comillas. Creo que ha contagiado y que ha contaminado muchas cosas buenas que se podían haber vendido, y sobre todo y ante todo creo que nos ha metido a muchos y muchas en un saco que no nos merecemos. Claro, pero esa falta de preocupación que reflejan las encuestas, yo no sé si queréis que a lo mejor podría estar explicando algunos comportamientos. Igual influye que ten éxito a vosa liña argumental de que o que é corrupto é España e non certas organizacións políticas. Igual vos funciona. A ver, no me voy a escudar en datos estadísticos ni en datos muestrales, pero no creo que sea esa la explicación. Si hay una explicación, no la entiendo. Yo puedo hablar por mí y por la gente que me rodea, e insisto, yo ya no solo como votante, sino como militante, estoy profundamente preocupada y muchas veces ¿Ha habido dentro del partido las presiones suficientes de toda esa gente preocupada para que la cúpula, digamos, tomara decisiones drásticas? Porque hay quien ha convenido que el día que Rajoy le mandó un SMS a Luis Bárcenas, a lo mejor tenía que haberse marchado. Bueno, vamos a ver, yo evidentemente desconozco las presiones en la cúpula del partido, ¿no? Ahora, por lo que yo tengo más cerca, no voy a dar la matraca con las leyes que se han aprobado, con la transparencia y demás, porque bueno, eso en su caso se verá el efecto a medio o largo plazo, y además, como bien sabe Ramsés, no sé si se acordará de un día que hablamos de ello, yo no estoy muy de acuerdo con cómo se está planteando el tema de la transparencia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la parte que yo tengo más cerca, o sea, yo creo que aquí sí que se han hecho manifestaciones, es decir, mi referente necesariamente tiene que estar, el líder que tengo más próximo es Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que él sí ha hecho manifestaciones contundentes y claras sobre lo que piensa y sobre cómo tiene que... Hay dos partidos, a ver, Julio. Bueno, yo lo que veo sorprendente es que sea tan baja no tiene nada que ver la con preocupación, porque... Sería máxima responsabilidad. Bueno. A ver, Julio. Sí, el dígito que refleja el índice de incidencia de la corrupción es terriblemente bajo, 47,5%, y ha subido casi 20 puntos, ¿no? 9 puntos.
En la época en la cual se empezaron a descubrir los famosos SMS del presidente del Gobierno en funciones hacia Bárcenas, el CIS recogió el 63% de preocupación de los españoles, es decir, muchísimo más preocupante. En enero es el 39%, en febrero pasa al 47%. ¿Por qué? Porque se había descubierto el tema de la Operación Taula Valenciano y también porque estaba el caso Nos, que a la infanta iba a acudir a declarar como acusada. Pues esto funciona por colaboradora. sarpullidos, digamos, ¿no? Esto funciona por sarpullidos y lo que hace es que algunos partidos hayan tratado de hacer la técnica del avestruz, de esconderse, no hacer absolutamente nada más que alguna declaración, que sí que efectivamente la condenaba, faltaría más, pero que no se han cambiado estructuras. ¿Qué se ha hecho en este país en los últimos 4 años para luchar contra la corrupción? ¿Qué estructuras nuevas se han creado? ¿Qué leyes se han cambiado de una forma coherente para acabar con la corrupción? Casi ninguna. Bueno, la ley de financiación de partidos, la ley de... Bueno, a ver, Ernesto, te voy a escuchar enseguida a ver si... Eso es profundamente... Te voy a escuchar enseguida a ver si crees que hay la sensibilidad suficiente dentro del Partido Popular en relación con este asunto, o también funciona por sarpullidos, como antes decíamos, pero va a ser... Yo estoy completamente de acuerdo. María, estaba hablando. Perdón. Vale, va a ser después de la publicidad, decía, enseguida volvemos.